Buenos días, mi nombre es Leslie Carolay Sánchez, soy estudiante de Historia de la Universidad Nacional C de Medellín y el día de hoy les hablaré sobre las dictaduras del Cono Sur. Para comenzar, hablaré sobre la ola de dictaduras que se evidenciaron desde 1964 hasta 1990 en Latinoamérica. Tocaré principalmente 4 países, los cuales son Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Brasil, de 1964 a 1985. Chile, 1973 a 1990. Uruguay, 1973 a 1985 y Argentina, 1976 a 1983. Esta ola dictatorial nace en Latinoamérica en el siglo XX, bajo el contexto histórico de la Guerra Fría. Las intenciones principales de estos hechos fueron neutralizar la amenaza que traía la Revolución cubana y que estos ideales no se expandieran y tomaran fuerza. Esta ola se da precisamente bajo una influencia estadounidense. El punto de partida se podría decir que fue en Brasil en 1964, con un golpe militar contra el gobierno democrático de João Goulart. Las motivaciones principales que se tenía este golpe de Estado era obstruir el camino de transformaciones que encabezaba el gobierno de Goulart, las buenas relaciones con los pequeños empresarios, obreros, campesinos y sectores vulnerables. Estas relaciones hicieron que esta política se volviera punto de atención para el ejército y la élite política y económica. Es así que con temor a un cambio comunista, la presión hacia el presidente crecía cada vez más. Finalmente, el 1 de abril de 1964, tras una serie de acontecimientos que anticiparon el golpe de Estado, los militares toman el poder y así la Fuerza Armada, con apoyo de la Embajada norteamericana, obligan a Goulart a exiliarse. La dictadura ha comenzado. El general Humberto Castelo Branco, líder del golpe militar, se posiciona en la presidencia brasileña. Después de tomar el poder, los líderes convocaban al pueblo a participar en el voto, pero de las elecciones solo podían hacer participación 2 partidos, los cuales fueron: número 1. Alianza Renovadora Nacional, Arena. Este partido representaba al oficialismo. Número 2. Movimiento Democrático Brasileño, MDB. Este partido representaba a los opositores. Dejando así fuera de participación política todo aquel que se consideraba una amenaza para la seguridad nacional. La censura y la persecución política no se hicieron esperar. De 1968 al 1973, el país se convierte en la octava economía mundial, haciendo que la dictadura brasileña se diferenciara de las otras, ya que potenció la industria. A este suceso se le denominó el milagro brasileño. Las consecuencias de este supuesto milagro brasileño no se dejaron esperar tampoco, pues dejaba al pueblo brasileño con hambre y miseria. Las cifras alcanzaban un 40% de pobreza y la indigencia llegaba a un 25%. Estos resultados se dieron fue porque se implantó un plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional, donde se propuso reducir la inflación a través de una reducción de un salario mínimo al pueblo. Tiempo después surgirá la doctrina de seguridad nacional. Brasil fue uno de los primeros países en ponerla en marcha. Esta doctrina era una política difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cual redefinió completamente el papel militar en el Cono Sur. Los problemas ideológicos crecieron con más fuerza y los militares ahora en Latinoamérica cumplían una misma función con un enemigo común, el comunismo. A manos de esta, el pueblo brasileño vivirá persecuciones, desapariciones forzosas con muertes injustificadas que en el total sumarán 431 víctimas.
En 1973, bajo una crisis económica, los opositores brasileños empiezan a tomar fuerza y muchos de estos grupos veían como única opción la lucha armada para enfrentar a la dictadura. Ante esto, la dictadura responde con más represión y violencia. El fin de la dictadura se sentía y el pueblo ejerce más presión para acelerar entonces estos hechos. En 1980, el líder Luis Ignacio de Silva es detenido, suceso que desencadena una serie de protestas y rebeliones. En 1985, José Ribamar Ferreira es declarado presidente tras la muerte del principal elegido. Elegido por parlamento, José no cambia mucho la situación ya vivida en Brasil, ya que este era un defensor de la continuidad del régimen. Es así como Brasil espera otros 4 años para poder tener una elección directa, y en 1989 Fernando Collor de Mello es elegido por voto popular. La dictadura llega a su fin. Brasil, al igual que otros países, resistió la dictadura con arte. La música y las pinturas fueron sus protagonistas. La dictadura chilena inicia el 11 de septiembre de 1973 y finaliza el 11 de marzo de 1990. El 11 de septiembre, el país chileno vive una situación bastante tensionante. El expresidente Allende está en los ojos de los militares chilenos y de Estados Unidos, y es así como en el Palacio de la Moneda el golpe es ejecutado. Allende se suicida en el proceso. Augusto Pinochet asume el poder, comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Allende, y uno de los hombres de confianza lo traiciona al mismo tiempo. Es el que coordina el golpe. Para salvar la democracia, Pinochet ejecuta algunas medidas, las cuales fueron: crear una junta de gobierno. Esta estaba integrada por el Ejército, la Marina, el Director General de los Carabineros. Declaran el Estado en toque de queda, clausuran el Parlamento por decreto, se manipula por completo los medios de comunicación y se censura. También se prohíben las manifestaciones sociales y las actividades sindicalistas. La educación se pretende entonces que sea autoritaria y militar. En 1976 se crea la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia, la cual tenía como función principal mantener el control y eliminar a los enemigos. Esta era básicamente una policía con pocas limitaciones. En la dictadura, la Iglesia jugará un papel muy importante, ya que, a diferencia de la dictadura argentina, se opondrá completamente a la opresión y será un movimiento que con el tiempo tomará fuerza en la oposición. En 1975 el Plan Cóndor entrará en marcha. Será entonces una red de represión entre las dictaduras de Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Entre algunas cosas, otros cambios producidos por el régimen serán: nuevo código laboral, privatización de salud y educación, recortes en intervención del Estado en la seguridad social. En Chile se empezará a evidenciar entonces un 20% del desempleo, una reducción del salario y una evidente brecha entre dos clases sociales, los ricos y los pobres. Claramente, eso no era algo que no se esperara, pues la dictadura iba a traer estas consecuencias con el tiempo. Algunas denuncias internacionales se suman a ejercer presión junto a los cancilleres y la cúpula eclesiástica. El 4 de enero de 1978 se realiza una consulta nacional con intenciones de que Pinochet legitimara su poder por medio del voto de la población. El resultado fue un 75% de la población chilena a favor del régimen. Sin embargo, esta acción se realizó sin registros electorales, a lo que llevó a sus
a que presiones nacionales e internacionales obligaran a la dictadura a abrir una pequeña apertura política. El 11 de marzo se levanta el estado de sitio para continuar el estado de excepción. La diferencia entre estos dos era en realidad muy mínima. Los movimientos sociales empiezan a levantarse lentamente. En los 80 las cifras de muertes a manos del Estado ya estaban en 15.000, 2.200 detenidos y desaparecidos y 164.000 exiliados y 150.000 presos. En 1989, Pinochet abandona la presidencia. Los partidos de la oposición, ante la nueva democracia propuesta, exigen una reforma en la Constitución. Algunas peticiones fueron reducción del mandato de 8 a 4 años y el aumento del número de senadores por voto popular. El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin fue elegido como el nuevo presidente de la nueva república. Los crímenes de la lesa humanidad cometidos en la dictadura nunca se pagaron. La batalla cultural en contra de la dictadura también la vivió Chile. Por ejemplo, la viñeta de Mafalda, que es argentina, fue censurada durante la dictadura. Uruguay. La dictadura uruguaya duró desde 1973 hasta 1985. Principalmente Uruguay dividía su política en dos partidos políticos, uno el Partido Colorado, que representaba a los senadores urbanos, y al otro Partido Blanco, que representaba los intereses del campo. El Movimiento de Liberación Nacional, MLNT, sería entonces el enemigo común que se enfrentaría entre estos dos. Los tupamaros, como se hacían llamar, tenían como objetivo principal denunciar la corrupción y creían que el cambio se podía llegar a través de la lucha armada. Realizando una intervención, al igual que en otras dictaduras, Estados Unidos, por medio de la Doctrina de Seguridad Nacional, amenaza de muerte a Raúl Sendic, líder de los tupamaros. En 1972, Juan María Boldaberry asume la presidencia, mientras que las Fuerzas Armadas se vuelven más opresivas, las acciones son cada vez más institucionales y el panorama del gobierno contra la guerrilla es cada vez más tensionante. El 26 de junio de 1973 se reúne a puertas cerradas un grupo de empresarios importantes y con representación militar discuten inconformidades. Al día siguiente, Boldaberry anuncia la disolución del Parlamento y prohíbe actividad de partidos políticos. La dictadura ha comenzado. En 1973, Boldaberry se convierte en el primer civil representante de una dictadura militar. Y así se reforma la Central Obrera y el Frente Amplio, que serán una nueva fuerza de izquierda, las cuales organizarán una intensa oposición que más tarde será reprimida. Algunos objetivos de la dictadura fueron impulsar una política de liberación y de regulación económica e implementar reglas laborales más flexibles a favor de los empresarios, pero en contra de los derechos de los trabajadores. El régimen impone el terrorismo de Estado para evitar cualquier oposición. Algunas de sus medidas fueron secuestros, prisión, tortura, violaciones, asesinatos, desapariciones y hasta robos de bebés. En la educación, la dictadura hizo una intervención directa en las universidades, quita los descansos escolares y despide a cientos de profesores. En 1976, las fuerzas militares uruguayas destituyen al presidente Boldaberry y suspenden las próximas elecciones, tomando un manejo total de Uruguay. La dictadura pasa de ser cívico-militar a una absolutamente militar. En 1983 se produce el obeliscazo, un grito de libertad, manifestación que agrupó miles de ciudadanos y que más tarde desencadenó un paro nacional, el 1 de enero de 1984. El 3 de agosto de 1984, los militares, junto con los partidos políticos, hacen un llamado a las elecciones. El 25 de noviembre, Julio Mario Sanguinetti asumió la presidencia democrática. Después de 12 años de dictadura, esta por fin finaliza.
El 24 de marzo de 1976 se dará inicio a la dictadura argentina, después de que María Estela Perón, la entonces presidenta, es detenida por 3 militares. El gobierno constitucional de esta cae. Posteriormente, en la madrugada del 24 de marzo, las fuerzas militares toman la Casa Blanca y sacan el primer comunicado de la Junta Militar. Jorge Rafael Videla es elegido como el nuevo presidente. Las fuerzas militares denominan su gobierno como un proceso de reorganización nacional. Como objetivo tienen implementar a través del terror un nuevo orden económico y social. Es así como la dictadura lleva a cabo una reforma de Estado, la cual destruye las políticas distributivas y capacidades de intervenciones. Se abren los canales de importaciones. Como consecuencia de esta medida, las empresas que no pudieran competir con los mercados internacionales estaban obligadas a cerrar, dejando así una ola desenfrenada de desempleos por parte. También se multiplicó por 5 la deuda externa argentina. Por medio de la fuerza y el terror, la dictadura quería implementar un sistema económico liberal, el cual era muy lógico que no dio resultados positivos. Más tarde se crearán los grupos de tareas, conformados por militares, policías o paramilitares. Estos se encargaban de cometer actos violentos con una total impunidad. Debido a las muchas demandas internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos, Argentina en 1978 realizará el Mundial como una perfecta fachada de demostrar que allí no pasaba nada. Pero el terror argentino continuaba, con una red de detención que se distribuye a lo largo del país. Los lugares donde torturaban y asesinaban opositores como objetivo principal no solo se destacaban por sacar información, sino también por crear un terror en la sociedad. De las primeras protestas evidenciadas durante esta dictadura fue una de las madres de los secuestradores que por medio de la forma simbólica salieron a las calles. Las madres de la Plaza de Mayo se caracterizaron por reunirse y ponerse en un pañuelo blanco en sus cabezas. Esto para distinguirse entre sí, ya que como las protestas estaban prohibidas, estas dieron vueltas en círculo. El 29 de marzo de 1981, Videla renuncia a la presidencia. Unos meses después, Leopoldo Fortunato Galtier se monta al mandato. Debido a una crisis económica, el pueblo se empieza a alzar para intentar calmar el descontento de la dictadura. La dictadura levanta la bandera de una causa legítima, las Malvinas argentinas. A partir de 1982, la Guerra de las Malvinas empieza a vivirse, dejando como víctimas 10.000 soldados de 18 años enviados a la guerra. Mientras la sociedad argentina recibe resultados e información ficticia, soldados morían en guerra frente a una potencia mundial. Argentina firma su rendición y la derrota de las Malvinas acelera la caída de la dictadura. Sale a la luz las violaciones de los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado. El 30 de octubre de 1983 se impone el juicio a las 3 juntas militares. La dictadura por fin finaliza.